Una muñeca poseída me mordió en el pecho. Hola Pepe, te quiero contar una historia que me pasó junto a mi hermana y a mis dos hijas gemelas. Hace ya más de 26 años que sucedió esto. Personalmente, a mí siempre me han dado miedo las muñecas o muñecos de cualquier tipo. Cuando yo era niña, una muñeca de trapo bailó sola en casa y una vecina le echó agua bendita y cayó al piso. Y por supuesto, mi mamá la tiró a la basura. Pero a partir de ese trauma, le comencé a tener mucho miedo a las muñecas. Pero bueno, continuó. Cuando mis gemelas tenían 1 año y medio, mi hermano les regaló unas muñequitas de plástico, una pelirroja y una rubia. Las había encontrado en un bazar cercano a su casa y eran muy parecidas. La única diferencia era su cabello, y creyó que serían el regalo perfecto para ellas. La rubia se quedó con una de mis hijas que era muy enojona de chiquita, y la pelirroja con la otra niña que era más alegre. El caso es que de repente empecé a ver que ambas niñas se inclinaban por la muñeca pelirroja. A la semana pude ver que estaban jugando con la muñeca, pero de repente se comenzaron a golpear por esa muñeca, pero como si fueran adultas, a puñetazos. Yo enseguida se las quité y las guardé, y todo volvió a la normalidad. A los días llegó mi hermana a visitarme y a quedarse unos días conmigo. Ella les volvió a dar las muñecas para que jugaran, y yo no lo vi mal. Pero de repente y de la nada empezaron los gritos y los pleitos nuevamente por esa muñeca. Pero en esta ocasión mi hermana y yo les miramos la cara de odio y con ganas de desvivirse. Mi hermana se asustó mucho y me gritó que se las quitara. Yo entre asustada y enojada se las quité y les dije que las quemaría, y me fui al patio donde tenía hojas secas de los árboles y las prendí. Desbaraté la muñeca rubia y la eché a la lumbre y se quemó rápido. Cuando quise desarmar la muñeca pelirroja no podía, como si estuviera pegada. Cuando la agarré fuerte para sacarle la cabeza, me la recargué en el pecho y sentí claramente una mordida. Enseguida grité y la quise separar de mí, pero no podía. Literalmente me la arranqué del cuerpo porque estaba mordiendo fuertemente. Ya para ese entonces mi hermana estaba histérica de miedo y yo de dolor, mientras mis niñas estaban muy asustadas. El caso es que me arranqué a la muñeca y la aventé al fuego que estaba fuertísimo, pero la maldita muñeca no se quemaba, a pesar de que era de plástico. Tardó mucho en empezar a quemarse. Primero se quemó el cuerpo, pero lo más perturbador era su rostro, ya que se veía sonriente y me miraba fijamente. Tardó aproximadamente unos 15 minutos en quemarse la cara de la muñeca, y eso nos tranquilizó un poco. El dolor que sentía en el pecho me hizo revisarme, y tenía claramente marcada una boca miniatura con todo y mini dientes y rojo alrededor. Mi esposo llegó del trabajo, y después de todo eso le platiqué lo que me sucedió, y me dijo: yo te dije que esas muñecas no eran buenas. Las niñas nunca se habían comportado así. Eran bebés de 1 año y medio y no era normal que se golpearan y pelearan de esa manera, y menos por una muñeca. La mini mordida tardó en quitarse cerca de un mes. Fue muy escalofriante y ahora menos me gustan las muñecas. El espíritu de una niña que habitaba una casa reencarnó en una bebé. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero relatar una historia que nos sucedió a mí y a mi esposo. Esto en León, Guanajuato, hace aproximadamente 9 años. Era un sábado en la noche. Mi esposo y yo llegamos de visita a casa de unos amigos. Era una pareja como nosotros, jóvenes y sin hijos. Empezamos a platicar de nuestras cosas, puesto que teníamos mucho tiempo sin vernos. En un instante, mi esposo y su amigo salieron a platicar para fumarse un cigarro, y su esposa fue a preparar unas tazas de café. Yo me quedé sola en la sala, viendo la televisión. En la mesa de centro había un libro. Se veía algo pesado, lo supe por su tamaño. De pronto, de la nada pude ver cómo se movió. Yo me asusté, hasta brinqué de mi asiento, pero no había nadie ahí, solo yo. Sentí un raro escalofrío en mi cuerpo, como cuando hay algo paranormal fuera de este mundo, y me dio algo de miedo. Sobre todo cuando escuché pequeños pasos como de un niño correr, y alguien me movió la cortina al salir de la sala. Agrandé mis ojos, pero no vi a nadie. En eso entró mi amiga con las tazas de café, y atrás mi esposo y su amigo.
No les dije nada, pensé que me creerían loca, y menos a mi esposo. No quise espantarlo, ya que él es muy miedoso, así que no toqué el tema. Esa noche nos quedamos a dormir en su casa. Confieso que no pude dormir pensando en lo que había visto. Además, por las risas y los ruidos que seguí escuchando durante toda la noche. Al día siguiente, a la hora de la comida, nos sentamos a comer. Frente a nosotros estaba una vitrina y los platos que había dentro de ella empezaron a moverse por sí solos. Mi esposo se asustó tanto que quería salir corriendo, pero yo lo detuve. Nuestros amigos preguntaron que qué pasaba y yo les dije que los platos se habían movido solos, pero ellos nos dijeron: tranquilos, les vamos a platicar algo que nos pasó. El hombre siguió hablando y dijo: miren, mi esposa está embarazada, pero tiempo atrás nosotros no podíamos tener hijos y ya nos habíamos hecho a la idea de que nunca podríamos tener uno. Entonces empezamos a ver cosas y escuchar ruidos todos los días, como los que ustedes vieron, hasta que un día vimos a una niña. Ella era la que hacía todo esto. Con mucho miedo y todo, mi esposa se animó a preguntarle un día que quién era y que qué era lo que quería en nuestra casa. La niña le contestó que ella había sido una niña no deseada, que había sido abandonada por su propia madre, que nunca regresó por ella y falleció de hambre. Así había pasado el tiempo hasta que vendieron la casa y llegaron ellos. También nos dijo que sabía por qué no éramos felices, ya que había pedido al cielo para que les diera un hijo, pero que cuando naciera tenían que ponerle Jimena como ella, y ella siempre nos cuidaría, así que no debíamos de tener miedo. Mi esposo y yo nos quedamos asombrados con el relato de nuestros amigos, y así fue. Al tiempo nació una hermosa bebé que lleva el nombre de aquella niña que falleció abandonada. Desde ese día y hasta el día de hoy, la familia es feliz con su hija. Quizás el fantasma de Jimena solo quería reencarnar y tener el amor que en su otra vida no tuvo.